Bombazo. Alpine apuesta. Fuerte por Colapinto y Briatore. Marca el camino. Noticias de F1. Hoy agárrense fuerte, porque lo que van a leer aquí es la bomba que sacudió Imola y dejó a un piloto estrella, tambaleándose como un boxeador groggy. Lo que nadie se animó a contar sobre el test privado de Franco Colapinto es ahora la verdad que explotará las redes y cambiará el tablero de Alpine para siempre. Bienvenidos, apasionados del rugir de los motores y la adrenalina de la Fórmula 1. Están en el lugar indicado para conocer la historia real, sin filtros, pero con la intensidad que solo la máxima categoría puede ofrecer. Hoy nos sumergimos en los días previos al Gran Premio de Emilia-Romagna, en el corazón del equipo Alpine, para revelar cómo un joven talento argentino no solo debutó, sino que humilló los tiempos de un piloto consagrado desde el primer día. El Alpine Piuas. ¿Protagonista? Franco Colapinto, el protagonista de este relato, que parece sacado de una película, pero que es tan real como el asfalto de Imola. Es Franco Colapinto, con tan solo 21 años y la garra que caracteriza a los pilotos de raza. Este argentino llegó a Italia con la misión de un test privado antes de que comenzara la acción oficial. Pero ojo, esto no era un simple trámite para sumar kilómetros. Colapinto llegó con una mirada que helaba la sangre, esa mezcla de concentración absoluta y un fuego interior que solo se enciende en aquellos que saben que están a punto de cambiar la historia. El sábado en Imola amaneció con un silencio premonitorio. Mientras el equipo Alpine se preparaba, la calma que precede a la tormenta, Colapinto se subió al monoplaza con una naturalidad pasmosa, como si ese asiento hubiera sido moldeado a su medida desde siempre. El test privado, el plan inicial, era una tanda corta, lo justo para ajustar el asiento y medir las primeras reacciones del coche en pista. Pero lo que sucedió en esas primeras 5 vueltas dejó a todos boquiabiertos. En ese puñado de giros iniciales, en el silencio casi sepulcral de un circuito aún dormido, Franco Colapinto destrozó el mejor tiempo que Pierre Gasly, el piloto estrella de Alpine hasta ese momento, había registrado el viernes anterior en el simulador. Sí, leíste bien. Un debutante, sin público, sin la presión de la clasificación, pulverizando los registros de un piloto con experiencia y el respaldo total del equipo. Los ingenieros se miraban entre sí, incrédulos, buscando una explicación lógica para semejante demostración de talento. Uno de ellos, con la voz apenas audible, se atrevió a preguntar: ¿repetimos tanda? Flavio Briatore, presente en el box desde tempranas horas, algo inusual en él, no respondió con palabras, solo apretó los labios y se cruzó de brazos. Su rostro, habitualmente impenetrable, reflejaba una mezcla de asombro y una calculadora mental trabajando a toda velocidad. Sabía que estaba presenciando algo fuera de lo común, pero aún no tenía las herramientas para procesar completamente las implicaciones. La reacción del equipo mientras el desconcierto se apoderaba del equipo. Colapinto, lejos de cualquier muestra de euforia, ya estaba pidiendo pequeños ajustes en el balance del coche con la precisión de un veterano. No hablaba de sensaciones abstractas ni de emociones. Su lenguaje era puramente técnico. Grip. Momento óptimo para abrir el acelerador. Áreas específicas donde sentía que podía mejorar aún más el rendimiento. Pero espera, que la cosa no terminó ahí. En la siguiente tanda, la segunda para ser exactos, mientras el resto del circuito seguía en un letargo sabatino, Franco Colapinto volvió a bajar su propio tiempo. Esta vez, en 0,3 de segundo. Cada curva de Imola parecía danzar al ritmo de su pilotaje. En la veloz entrada a la variante Minerali, donde muchos pilotos levantan el pie del acelerador por precaución, él mantenía el pie a fondo. En la frenada de la curva de Rivazza, apuraba el límite mucho más allá de lo que otros se atrevían. Su trazada en la legendaria Tamburello era quirúrgica, una obra de arte de precisión y control. La madurez de un piloto, todo esto sin aspavientos, sin buscar el lucimiento personal, solo velocidad pura y un dominio absoluto del monoplaza. En Minson, la reunión posterior a los entrenamientos libres con los ingenieros, Franco Colapinto no mostró ninguna señal de euforia o celebración. Sus preguntas se centraron en aspectos puramente técnicos, las variables de desgaste de los neumáticos, las diferencias de presión entre los distintos compuestos,
la estabilidad del alerón trasero en la exigente curva número 9. Su madurez y su enfoque eran desconcertantes para un piloto debutante. No hablaba como alguien que recién llega a la Fórmula 1. Hablaba como alguien que llevaba años preparándose en la sombra para ese preciso momento. Y en un mundo tan despiadado y competitivo como la Fórmula 1, esa actitud, la de alguien que no busca la fama efímera, sino resultados tangibles, es lo que genera el mayor respeto. Porque no hay nada más temido en este deporte que un rival que no se distrae con el brillo del estrellato, sino que se enfoca implacablemente en la velocidad y la eficiencia en la pista. La clasificación al final del día. Mientras el resto de los pilotos abandonaban el paddock para descansar y prepararse para la clasificación del sábado, Franco Colapinto se quedó en el box de Alpine revisando datos y analizando la telemetría junto a su ingeniero de pista. Nadie lo apuró. Nadie lo interrumpió. Flavio Briatore lo observaba desde la distancia en silencio, con una expresión en su rostro que, por primera vez en mucho tiempo, reflejaba una mezcla de profunda satisfacción y una aguda sensación de alerta. Sabía que había descubierto algo especial, un talento genuino que no se puede fabricar ni comprar, algo que solo se encuentra una vez cada década. Y ese algo llevaba un nombre y un apellido: Franco Colapinto. Y la clasificación, el momento de la verdad, aún no había comenzado. La tarde del sábado, cayó sobre el asfalto de Imola con una solemnidad casi ancestral. El circuito, impregnado de historia y de las hazañas de leyendas del automovilismo, parecía respirar con una intensidad inusual. Los árboles que bordean la pista susurraban con la brisa como si recordaran los duelos épicos de Senna, la maestría de Schumacher, los días en que los grandes forjaban su leyenda curva a curva. Y ahora, en ese mismo escenario sagrado para los amantes de la velocidad, un joven piloto argentino estaba a punto de escribir su primer capítulo en tinta indeleble. Porque lo que Franco Colapinto había logrado durante las sesiones de entrenamientos libres ya no era una simple sorpresa. Era una contundente declaración de intenciones. La decisión de Alpine, finalmente. Alpine hizo oficial lo que ya era un secreto a voces en el paddock. Franco Colapinto correría el resto del fin de semana del Gran Premio de Emilia-Romagna. El comunicado del equipo fue escueto, pero contundente. Jack Doohan, con una despedida fría y distante, quedaba definitivamente apartado del programa. Pierre Gasly, aunque seguía en el otro monoplaza de Alpine, ya no era el centro de la narrativa del equipo. El foco ahora se centraba en el joven argentino, no por estrategias de marketing, no por un fervoroso nacionalismo, sino por un factor mucho más poderoso y convincente: su rendimiento en la pista. Sus tiempos por vuelta, su consistencia, su impecable manejo del monoplaza, hablaban por sí solos. La bestia, que había permanecido contenida durante años en las categorías inferiores del automovilismo, finalmente se había liberado, y ahora todo el paddock lo sabía. La sesión de clasificación. La sesión de clasificación comenzó bajo un sol traicionero que se filtraba intermitentemente entre las nubes. El asfalto de Imola, con su temperatura variable y su superficie irregular, exigía una precisión milimétrica en cada frenada, en cada ápice, en cada aceleración. Franco Colapinto salió a la Q1 con una calma sorprendente, esperando el momento ideal para marcar su vuelta rápida, buscando un hueco limpio en el tráfico, evitando el caos de los rebufos mal gestionados. Su objetivo era simple, pero crucial: una vuelta limpia, sin errores, que le permitiera avanzar sin problemas a la siguiente fase de la clasificación. Y lo logró, con una compostura que desafiaba su inexperiencia en la categoría reina. Su primer intento fue suficiente para asegurar su pase a la Q2 sin sobresaltos. El box de Alpine. Los aplausos fueron silenciosos, pero cargados de una sincera admiración. Los datos de telemetría mostraban algo fascinante. El joven argentino mejoraba su tiempo en cada vuelta por instinto puro, sin necesidad de correcciones constantes por radio. Parecía leer el comportamiento del coche con un lenguaje intuitivo que solo unos pocos elegidos en el mundo del automovilismo logran dominar. En la Q2, las condiciones de la pista experimentaron un ligero cambio. Una brisa sutil, pero persistente, alteró el comportamiento aerodinámico de los monoplazas en las rectas, complicando el agarre en algunas curvas.
Varios pilotos experimentados cometieron errores, perdiendo valiosas décimas de segundo, pero Franco Colapinto mantuvo la calma, trabajando el rebufo de otros coches con una maestría impropia de un novato, y logró colarse entre los 10 pilotos más rápidos, asegurando su participación en la codiciada QT3, la Q3, la batalla épica. Desde las gradas comenzaron a escucharse con más fuerza los gritos de aliento en castellano. ¡Vamos, Colapinto! Era la primera vez en mucho tiempo que ese apellido resonaba con tanta intensidad en el legendario circuito de Imola como el rugido de una marea que comienza a crecer. En el box de Ferrari, Charles Leclerc levantó una ceja con una mezcla de sorpresa e interés. En el cuartel general de Red Bull, Max Verstappen preguntó a su ingeniero quién era ese joven que parecía no cometer errores bajo presión. Y en 1900, el box de Alpine, el rostro de Flavio Briatore, era una máscara de satisfacción silenciosa, una escultura de orgullo contenido. La Q3 fue otro universo, una batalla épica entre los 10 pilotos más rápidos por la pole position y las primeras filas de la parrilla de salida. Franco Colapinto era consciente de que ya había superado con creces las expectativas para su debut, pero su ambición no se detenía allí. Salió a la pista con un juego de neumáticos blandos nuevos, sin arriesgarse con configuraciones extremas que pudieran comprometer la estabilidad del coche. El monoplaza de Alpine se sentía equilibrado, y él lo sabía. El resultado final, su vuelta, fue impecable hasta la última chicana antes de la recta de meta. Allí, en la frenada, apuró el límite, un microsegundo más que el resto, una fracción de tiempo infinitesimal que, sin embargo, marcó una diferencia monumental. Y el resultado fue sencillamente impensable. Un quinto puesto en la parrilla de salida, por delante de Pierre Gasly y de Lando Norris. Apenas unas milésimas de segundo después de cruzar la línea de meta, el box de Alpine estalló en una celebración, contenida pero fervorosa. En el paddock, un silencio de asombro se apoderó de los demás equipos. El joven argentino había entrado oficialmente en el mapa de la Fórmula 1, dejando una marca imborrable en su primera clasificación. La reacción de Colapinto, la cámara de televisión, lo enfocó al bajar del coche. No gritó. No se golpeó el Vinspont y Hamilton, pecho en señal de victoria, solo levantó el puño una vez hacia su equipo, un gesto sobrio pero cargado de significado, y luego se metió el casco bajo el brazo. Caminó hacia la sala de prensa con la misma serenidad con la que había llegado al circuito el sábado, pero sus ojos brillaban con una intensidad diferente, la mirada de quien ha cruzado una frontera sin retorno. Un periodista intentó abordarlo, con una pregunta, pero Colapinto respondió con una humildad sorprendente. No se trata de mí, se trata del trabajo del equipo. Lo importante es demostrar mañana en la carrera. Esa noche, todo el paddock de Imola hablaba del joven argentino, de su control al volante, de su estilo de pilotaje preciso y agresivo a la vez, de su sorprendente frialdad para ejecutar vueltas perfectas bajo la presión de la clasificación. El impacto en las redes sociales. Su nombre se convirtió en tendencia global. En Argentina, los bares y las casas se preparaban para madrugar el domingo con el mate caliente en la mano y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No importaba si ganaba o no la carrera. Lo que ya había logrado era inmenso, un motivo de orgullo para todo un país. Pero Franco Colapinto no pensaba en celebraciones anticipadas. Su mente ya estaba enfocada en la largada del domingo, en la crucial primera curva, en cómo posicionarse para ganar ventajas sin perder impulso, en cómo atacar a sus rivales, sin exponerse a riesgos innecesarios. La noche, antes de la carrera, en la tranquilidad de su habitación, Franco Colapinto apagó la luz. No necesitaba repasar más datos ni analizar más telemetrías. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Su misión en Imola no era solo correr una carrera de Fórmula 1. Era demostrar que Argentina volvía a tener un nombre que importaba en la máxima categoría del automovilismo mundial. Que el trabajo duro, la larga espera y la lucha constante tenían sentido. Y mientras el circuito de Imola dormía bajo el manto estrellado de la noche italiana, el rugido de los motores del sábado aún flotaba en el aire como el eco de algo que no termina, algo que apenas está comenzando. Conclusión. Cuando llegue el lunes, cuando los motores vuelvan a rugir en los test, el mundo entero querrá saber si Franco Colapinto no solo está listo para la Fórmula 1, sino si la Fórmula 1 está realmente lista para él. Atención,
Comunidad de la Fórmula 1. ¿Están listos para presenciar la carrera que podría marcar un antes y un después en la historia de Alpine? No se pierdan ni un instante de la acción en Imola. Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse ningún detalle de la carrera de Franco Colapinto. Dejen su like si creen que el joven argentino puede lograr un resultado histórico en su debut. ¿Cuál es su pronóstico para la carrera? Compartan su opinión en los comentarios. Queremos saber de qué lado están. Y no olviden compartir este video con sus amigos fanáticos de la F1.